No hace falta ser un experto en armas para reconocer un arma del tipo Kalashnikov, mal llamada muchas veces simplemente como AK-47. Pero lo que no todos saben es que en muchos casos se confunde aquel legendario primer modelo con el AK-74, un arma diferente aunque similar en algunos aspectos. Lo que nació como un simple intento de no quedar por detrás del armamento estadounidense se convirtió en el eslabón más fuerte de la familia Kalashnikov, incluso más que ese AK-47 clásico. A eso debemos sumar su legendario cartucho, el 5.45 x 39 mm, que cambiaría en gran medida el desarrollo de armas en la Unión Soviética. Yace en las manos de un soldado ucraniano, un militante islámico, un sicario o un soldado ruso, el AK-74 marcó la historia y por eso hoy quiero que lo conozcas a fondo. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. A finales de los años 60, el Kalashnikov AKM era el fusil de asalto por defecto de todo el bloque socialista, pero el fin de su reinado no fue a causa de una necesidad interna, sino más bien por mirar hacia el futuro. En aquel entonces, Estados Unidos puso en servicio su primer rifle de asalto reglamentario, el mítico M16, la versión militar de la R-15 de Eugene Stoner. El arma presentaba un diseño moderno con un cuerpo de aluminio y compuestos plásticos que reducían significativamente su peso. Bastaba con verlo para entender que era un modelo novedoso que presagiaba el formato de las armas del futuro. Pero lo realmente importante del M16 no era la plataforma, sino el cartucho que disparaba. Un proyectil 5.56 x 45 mm OTAN. Era un diseño más pequeño y menos potente que sus antecesores, pero no por eso menos eficaz. El proyectil 5.56 mm permite aumentar la capacidad de fuego de cada soldado sin incrementar el peso de carga, algo extremadamente útil. Además, fue el primer intento por estandarizar una munición principal entre todos los ejércitos de la OTAN. Esto, por supuesto, preocupó a Moscú. Estados Unidos estaba alcanzando la evolución de las armas de fuego y se estaba armando, pero la Unión Soviética tenía un as bajo la manga. Incluso antes de que el M16 fuese oficialmente presentado, agentes soviéticos pudieron hacerse de algunas municiones 5.56 mm estadounidenses que enviaron a la Unión Soviética para que los ingenieros hicieran su magia. Y por magia me refiero a ingeniería inversa, es decir, estudiar en detalle un modelo terminado para luego producir una versión propia del mismo diseño. Así es como se puso en marcha el diseño de un nuevo cartucho y del arma apropiada para dispararlo. Ese rifle sería el sucesor del AKM. Y antes de continuar, vale la pena reparar un poco en ese destacado armamento para evitar confusiones. Recuerda que el AK-47 es un arma bastante extraña, bastante rara. Realmente solo unas miles de unidades fueron producidas, pero por alguna razón la gente le encanta decirle AK-47 a cualquier arma de la familia Kalashnikov. Lo que usualmente se ve en guerras y en manos de combatientes son rifles AKM, una versión mejorada del clásico AK-47, que aunque sí son muy similares, sí hay varios cambios tanto internos como externos. Una de las formas más rápidas para diferenciarlos es fijarse en la bocacha. Si tiene una especie de punta afilada al final del cañón, es un AKM. Antes de llegar al AK-74 definitivo, nuestro protagonista en este video, cabe mencionar que la Unión Soviética tuvo que elegir entre algunas propuestas. La primera fue el TKB-072 de Korobov, el SA-006 de Konstantinov y el AK-74 de Kalashnikov. Korobov y Konstantinov optaron por algo más vistoso, por diseños innovadores que, de hecho, durante las pruebas de tiro demostraron ser más precisos que el AK-74. Pero Kalashnikov es un titán por un motivo: sabe leer a su cliente. El AK-74 fue diseñado por el grupo de A.D. Kryakushin, esto bajo la supervisión de Mikhail Kalashnikov. La empresa buscó un equilibrio entre poder de fuego, innovación y una perspectiva industrial de producción. El resultado fue un arma que ofrecía un poder de fuego altísimo, un alcance efectivo de 300 a 350 metros y que en pocos meses podría replicarse en decenas de miles de unidades. En general, el AK-74 es un AKM modificado. Incluso el 53% de las piezas de estas armas son intercambiables. Esta compatibilidad permitió reducir los costes de producción y simplificar la logística y el entrenamiento. El AK-74 mejoró la precisión de disparo con respecto al AKM. Esta arma conserva todas las ventajas y desventajas del diseño de Kalashnikov, incluyendo la fiabilidad, robustez, simplicidad de operación y mantenimiento. El AK-74 no se atasca ni falla en las peores condiciones posibles. También tiene una extracción fiable incluso con la recámara y los casquillos sucios. Esta arma puede ser desmontada en 1 minuto sin necesidad de herramientas. Su simplicidad de diseño la hace adecuada para la producción en masa. Sus desventajas son la falta de equilibrio y ergonomía, así como una precisión de disparo ligeramente inferior a la de la mayoría de las armas occidentales.
originales y, más importante, era su falta de rieles Picatinny para añadirle distintos accesorios. En este sentido sí se le pueden añadir ópticas, pero tiene un sistema muy constreñido. Pero para eso llegaron las variantes, de las cuales hablaremos más adelante. Los primeros modelos del AK-74 producidos desde 1974 hasta 1986 tenían la culata y la empuñadura de madera. Sin embargo, las armas fabricadas a partir de 1986 se equiparon con culatas y empuñaduras de polímero de color marrón. El AK-74 utiliza una mira de hierro tangente trasera con muescas ajustable y calibrada en incrementos de 100 metros. Los accesorios suministrados con la versión militar del rifle incluyen una bayoneta, un dispositivo de carga rápida, 3 cargadores de repuesto, 4 cargadores de 15 cartuchos, un kit de mantenimiento, una varilla de limpieza y una slinga. Algo de lo más reconocible de los AK-74 son sus cargadores. El cargador original de 30 cartuchos del AK-74, reforzado con acero, era similar al del AKM, excepto por pequeños cambios dimensionales requeridos por el cartucho de 5.45 x 39 milímetros. Estos cargadores de color óxido a menudo se identifican erróneamente como de baquelita, pero en realidad están fabricados con 2 piezas de un compuesto reforzado con vidrio. A principios de la década de 1980 se introdujo un cargador de 30 cartuchos de segunda generación reforzado con acero de color marrón oscuro. Este estaba fabricado con plástico ABS. Con la introducción del AK-74M se introdujo la 4ª generación de cargadores de 30 cartuchos del AK-74, los cuales están reforzados con acero y tienen un acabado superficial negro mate no reflectante. Como mencionamos anteriormente, algo muy destacable del AK-74 es su cartucho, el origen de su creación. De acuerdo con las pruebas iniciales del ingeniero Viktor Sabelnikov, el nuevo cartucho soviético debía tener un tamaño de entre 5 y 5.6 milímetros. Las ventajas que se buscaban eran muy similares a las que encontraron los estadounidenses: mayor cantidad de rondas por cargador, disminuir el retroceso, brindar más precisión al tirador, aumentar el alcance y la trayectoria rectilínea e infligir todo el daño posible en el blanco. El resultado fue una bala de 5.45 x 39 milímetros diseñada al borde de la estabilidad. ¿Qué carajos quiere decir eso? Bueno, que cuando impacta con una superficie, en vez de continuar su trayectoria, comienza a ascender, generando una herida enorme, profunda y difícil de contener. En las primeras tandas de producción se utilizó pólvora tubular, pero la combustión de este tipo de pólvora no permitía alcanzar la velocidad deseada para perforar los chalecos corporales del enemigo. Es por ello que se reemplazó por pólvora granular, cuya combustión rápida facilita alcanzar una velocidad de boca superior a los 890 metros sobre segundo. Y así nació la primera variante del cartucho, el 7N6. La munición 7N6 puede penetrar una placa de acero de 6 milímetros de espesor a una distancia de 300 metros y un chaleco antibalas de protección media a unos 80 metros. Debido a su letalidad y por el atemorizante anillo rojo que las identifica, estas balas fueron conocidas como balas envenenadas en Occidente. A la par que mejoraban las protecciones corporales, fue necesario mejorar la munición. Con el tiempo apareció la 7N10 de penetración mejorada, la cual tiene plomo en la punta, lo que genera un efecto expansivo cuando impacta en el cuerpo. Además, tiene un núcleo alargado y un mayor peso, lo que favorece la penetración. A los soldados rusos se les instruye para disparar a cualquier objetivo colocando las miras en el centro de masa del objetivo enemigo. Cualquier error en la estimación del alcance es tácticamente irrelevante, ya que un disparo bien dirigido alcanzará el torso del soldado enemigo. Otros desarrollos de munición como la 7N22 y 7N24 aumentaron la letalidad al dar con chalecos antibala con varillas penetradoras de carburo de tungsteno y una velocidad de salida de 840 metros sobre segundo. Una auténtica sentencia de muerte para quien recibe el impacto. Martin Fackler realizó un estudio con un fusil de asalto AK-74 utilizando cerdos vivos y gelatina balística. El resultado de nuestra prueba preestablecida indica que la bala del AK-74 actúa de la forma esperada de una munición militar con carcasa metálica completa. No se deforma ni se fragmenta al impactar contra tejidos blandos. La mayoría de los órganos y tejidos eran demasiado flexibles para sufrir daños graves por el efecto de la cavidad temporal causado por la guiñada y la cavitación de un proyectil. Con la bala de 5.45 x 39 milímetros, la caída produjo una cavidad temporal 2 veces a profundidad de 100 milímetros y 350 milímetros. Esto es similar a la munición moderna de 7.62 x 39 milímetros y a la munición de 5.56 x 45 milímetros de la OTAN. Bien, ya conocemos las dos partes fundamentales de esta historia. Pero, ¿qué pasó cuando los AK-74 entraron en servicio a finales de los años 70? El AK-74 fue visto por primera vez por extranjeros en 1979, el mismo año en que el ejército soviético intervino en Afganistán. Se puso a disposición de las agencias occidentales, principalmente tras ser capturado por mujahidines en Afganistán. El jefe de inteligencia pakistaní afirmó que la CIA pagó en aquel momento $5,000 por el primer AK-74 capturado por los mujahidín durante la guerra soviético-afgana.
Esto probablemente para su estudio en materia de blindaje corporal. Durante Afganistán, también lo primero que quedó en evidencia es que las tropas aerotransportadas rusas necesitaban una versión con culata plegable, naciendo así el AK-74N, la cual también podía integrar visores nocturnos y otros dispositivos. En definitiva, era un modelo ideal para los operadores especiales. Desde su puesta en servicio, los AK-74 han participado en numerosos enfrentamientos bélicos en Europa y Medio Oriente. Se inscribió en el capítulo final de la historia militar soviética durante la guerra de Afganistán, y luego siguió luchando durante las convulsiones geopolíticas que siguieron a la desintegración de la Unión Soviética. Convulsiones que llevaron primero a Chechenia y luego a Georgia. También se utilizó durante la crisis de los rehenes en el Teatro de Moscú en octubre de 2002 y en el asedio de la escuela de Beslan en septiembre de 2004, por lo que en última instancia se vio inmerso en la siempre trágica historia de la guerra global contra el terror. En 2014, los guerrilleros prorrusos asaltaron trincheras ucranianas con granadas de mano y estos fusiles. Actualmente podemos encontrar este armamento presente en ambos bandos de la guerra de Ucrania iniciada en 2022. En Kharkiv, Kherson y Mariupol, el AK-74 se ha convertido en un símbolo de la hegemonía militar rusa, pero también en un símbolo de la resistencia ucraniana. Ironías de la vida. Si observas atentamente las fotografías que salen cada día en Ucrania, te darás cuenta de que muchos de sus rifles son AK-74, aunque también mencionar que hay muchos AK-74 de nueva generación. Con una fiabilidad igual o superior a los del AK-47, el AK-74 seguirá siendo probablemente la principal arma larga de los dos bandos enfrentados en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto mientras dure el conflicto. Como buen diseño Kalashnikov, el AK-74 tiene una decena de variantes, pero entre las más destacadas se encuentra el AKS-74U, una versión un tanto más pequeña con culata plegable. De hecho, la U de su nombre es por Ukorochenig, o acortado en ruso. En países occidentales se conoce como Krinkov. Esta arma es totalmente portátil y pasa directamente del seguro al modo automático. El periodista estadounidense C.J. Chivers informó que el arma recibió el apodo de la Osama. Esto en círculos yihadistas, después de que Bin Laden fuera fotografiado junto a un AKS-74U. Otra variante es el AKS-74UB, Besubni o silencioso, una variante insonorizada del AKS-74U adaptada para su uso con el supresor PBS-4, utilizado en combinación con munición subsónica rusa de 5.45 x 39 mm. Por su parte, el RPK-74 es una ametralladora ligera. Se adoptó junto con el fusil de asalto AK-74 en la década de 1970. Se puede ver como una versión de cañón pesado del AK-74 equipada con un bípode. Esta arma está cargada con la misma munición de 5.45 x 39 mm. Otra variante interesante es la Tipo 88, una versión norcoreana del AK-74. Tenía algunas modificaciones para adaptarse a las necesidades locales y a las capacidades de fabricación. Esta arma fue adoptada por el ejército norcoreano y sustituyó en servicio al anterior fusil de asalto Tipo 68, copia del AK-47. El Tipo 88 se exportó a algunos países africanos y sigue viéndose en algunos conflictos. Sin embargo, la variante más importante a mencionar es sin duda el AK-74M, cuya fabricación comenzó en 1991, una versión hecha con materiales de polímero. Pero para entender cómo nació esta variante debemos regresar a la guerra afgano-soviética. En ese país de Medio Oriente conviven el calor y el frío, las lluvias y la aridez, y las montañas y enormes llanuras. Esta combinación es letal en la madera de los Kalashnikov. Por eso en el modelo M la culata y los guardamanos son de materiales sintéticos. De inmediato el AK-74M reemplazó a todas las versiones anteriores y se impuso como el arma estándar de las Fuerzas Armadas soviéticas. El AK-74M conservaba casi todas las ventajas y desventajas de los diseños Kalashnikov anteriores, incluida una fiabilidad indiscutible, sencillez de manejo y mantenimiento y una ingeniería humana y ergonomías familiares, aunque algo anticuadas. También sirvió de base para la llamada Serie 100 de fusiles Kalashnikov, o sea, del AK-101 al AK-105. El modelo AK-74M sigue vigente. Fue tan eficiente que Rusia ha tenido serios problemas encontrando un reemplazo a la altura. Por ejemplo, cuando intentó superar al AK-74 en desarrollo tecnológico y complejidad, dio con armas fallidas y poco adoptadas como el AN-94. Y es que la letalidad del cartucho 5.45 x 39 mm, sumada a la imponente cadencia de disparo de entre 600 y 650 proyectiles por minuto, hacen del AK-74 una máquina difícil de olvidar. Azerbaiyán inició la producción bajo licencia del AK-74M en julio de 2011. El fusil se fabrica para las Fuerzas Armadas azerbaiyanas bajo la designación de Kasri. Azerbaiyán fabricó más de 100.000 fusiles AK-74M hasta mediados de 2019. El fusil AK-74M también es utilizado por Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Georgia, Jordania, Kazajistán,
Kirguistán, Moldavia, Mongolia, Corea del Norte, Filipinas, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Muchas veces bajo distintos nombres o licencias. El AK-74 está en servicio en al menos 20 países de todo el mundo. Ahora bien, regresando a nuestro protagonista, el AK-74, este tiene algunos detalles de diseño tan sencillos como geniales, como por ejemplo la bocacha, esa parte final del cañón que sobresale. Sirve para controlar el retroceso de cada disparo, dispersando los gases en todas direcciones, salvo abajo. Esto para no favorecer la elevación del cañón y para no levantar polvo de la superficie. Además, toda el arma está cubierta con una protección de color negro que reduce el desgaste provocado por el clima. Esto le da ese aspecto tan increíble y elegante. Debido a su sencillez y su adaptabilidad, es probable que tengamos al AK-74 para un buen rato más. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.